que no es una enseñanza superficial, es una enseñanza profunda de la palabra, pero siento que con nosotros como creyentes necesitamos entender estas verdades al punto de practicarlas en nuestra vida diaria. La sabiduría de Dios en Cristo. Y la primera parte que tuvimos esta enseñanza, el martes antepasado, mencionaba que la sabiduría de Dios es el mensaje de la cruz. Es el evangelio de Cristo crucificado. Amén. O sea, para los judíos dice tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, sean judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Cristo crucificado. Cristo en la cruz del Calvario, lo que Él hizo allí es el mensaje poderoso que cambia las vidas. La semana pasada fuimos al segundo punto de esta enseñanza bajo el subtópico: la sabiduría de Dios es para los llamados en Cristo, para los llamados por Dios. Y obviamente cada uno de nosotros dice: yo soy un llamado. Pero desglosamos esto la semana anterior un poco y mencionamos que somos llamados por Dios para cumplir su propósito. O sea, la Biblia dice que hemos sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, o Dios obra para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, tú y yo hemos sido llamados por Dios conforme a su propósito. O sea, esto es bueno enfatizarlo porque no es fácil de recordarlo o de internalizarlo en nuestro corazón. Muchas veces decimos: ok, yo soy salvo, yo acepté a Cristo, yo voy al cielo cuando me muera. Y eso está bien, eso es correcto. Pero la salvación es mucho más que eso. La salvación es entender que desde antes de la fundación de este mundo, Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo para que seamos hechos conformes a su imagen, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, que Dios tiene un plan en mente contigo y conmigo, y en el momento que tú viniste a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador, tú entraste a formar parte de ese plan de Dios, donde Él te tomó tal y como tú eras, del montón, de un mundo de pecado, de una vida hecha pedazos en muchas veces, en muchas personas, maltratados por el pecado, por el poder de Satanás. Pero el Señor nos trajo, nos redimió, nos trajo, nos hizo nuevas criaturas. Amén. Y nos introdujo, por decirlo así, nos introdujo dentro de su propósito. Y el propósito es cambiarnos a nosotros, que hemos venido de este mundo de pecado donde tenemos mil problemas, donde hay resentimientos, hay dolor, hay angustia por el pasado, etcétera, 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 llenos de problemas. Pero el plan de Dios es introducirnos para formar parte de ese propósito, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. O sea que Dios está, diríamos de esta manera, Dios quiso hacerlo así y Él está determinado a hacerlo así. Y Él no te dejará a ti tranquilo o tranquila hasta que te haga conforme a la imagen de su Hijo. Oh, aleluya. Y esto me trae a la mente cuando Dios llamó a Jacob. Dios llamó a Jacob desde que nació Jacob, para que él fuera el heredero, para que él fuera el que heredara la bendición de Abraham. Y la bendición que le pertenecía a Esaú, su hermano, porque era el mayor, fue el primero que nació. Ellos eran mellizos. Pero Dios había dicho desde antes que el mayor serviría al menor. Y la bendición para Jacob vino, pero Jacob era una persona que no estaba haciendo las cosas bien. Él amaba a Dios, él sabía el plan de Dios para su vida, pero su vida no estaba en línea con Dios. Él hizo muchas cosas indebidas, pero Dios lo encontró en un momento de soledad, en un momento de tristeza, en un momento donde él huía de la casa de su padre. Y le dijo Dios: yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo
todo lo que te he dicho. Yo no te dejaré. En otras palabras, yo estoy contigo y yo voy a estar contigo hasta que yo cumpla mi plan en tu vida. Y esas palabras son también para nosotros hoy día. O sea, Dios nos tomó de un mundo de pecado, de maldad, de hecho pedazos, pero Él dice, yo ahora estoy contigo y yo no te dejaré hasta que yo cumpla mi propósito en ti. Aleluya, gloria a Dios. Y ese propósito es hacerte a ti conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que en el plan de Dios, Jesús, su Hijo amado, es el Hijo mayor. Y ahora todos los que vienen a estar en Cristo son parte de esta gran familia, hermanos menores de Jesús. Aleluya. Pero con el propósito de Dios de que estos hermanos menores sean hechos conformes a la imagen del hermano mayor, Jesús, el Hijo de Dios. Y esto no pasa de la noche a la mañana, obviamente. Esto es un proceso donde Dios está trabajando con nosotros todo el tiempo. Y por eso dice que a los que a Dios aman, todas las cosas Dios obra para bien. Todo lo que te pasa a ti, sea bueno, sea malo, sea regular, sea positivo, sea negativo, Dios lo usa para que forme parte de este proceso en el cual Él nos está moldeando, nos está transformando, nos está haciendo a la imagen de Jesús. Oh, aleluya. Cuando uno entiende eso, uno aprende a entender las situaciones que uno enfrenta en la vida. Somos llamados por Dios. Di conmigo, soy llamado por Dios. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, a participar con Él. Esto se dice fácil, pero cuando uno lo entiende en el espíritu, uno se da cuenta que es una verdad poderosa, una verdad poderosísima. Los llamados, dije esto la semana anterior, conocen que el Cristo crucificado significa poder. Aleluya. ¿Sí? Antes del llamado, ellos estaban derrotados por el pecado. Esto es los llamados. Ahora hay un nuevo poder obrando en ellos, o sea, en nosotros, y es el poder de Dios. En esta noche yo quiero ir al tercer punto de esta enseñanza, y yo lo he titulado así: la sabiduría de Dios es para los que han alcanzado madurez. La sabiduría de Dios es para los que han alcanzado madurez. El versículo 6 que leímos dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, para poder entender lo que Pablo está diciendo acá, ya nosotros miramos el capítulo 1 y no lo quiero volver a mirar porque si no se nos va el tiempo otra vez allí. Pero cuando él comienza el capítulo 2, él dice, verso 1: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, algunas traducciones dicen el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, él dice, cuando yo llegué a ustedes para evangelizarlos por primera vez, yo les prediqué un mensaje simple. Y ese mensaje era Cristo crucificado. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para traer salvación a nuestra vida. Es un mensaje que a la mente del hombre no lo entiende. Un mensaje que los griegos no lo iban a aceptar. Un mensaje que no era una retórica aceptable por cualquier persona inteligente o persona que se hace llamar sabio. Pero Pablo dice, cuando yo estuve entre ustedes, estuve con temor y temblor, porque yo no quise que mi mensaje fuera con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no quise hablar bonito, yo no quise ser elocuente y poner un montón de palabras para que ustedes me admiraran mi elocuencia. Yo quise ser simple y ir al punto con este mensaje, que quien da salvación es Cristo, por lo que Él hizo en su muerte y en su resurrección.
Ahora, es un mensaje que no es llamativo a la mente del ser humano, pero es un mensaje que al corazón de la persona que tiene sed de Dios es llamativo. Y Pablo dice, yo prediqué esto, oye bien, yo prediqué esto no confiando en mi poder humano para persuadirlos a ustedes. Yo prediqué esto así, confiando en el poder del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu de Dios fuera el que tocara sus vidas y les hiciera responder a ese mensaje. Aleluya. Y obviamente cuando él dice, yo fui a ustedes con demostración del Espíritu y de poder, aquí incluye un mensaje que produjo convicción en el corazón de ellos. Pero un mensaje que fue acompañado por señales y milagros, por sanidades, prodigios. De manera que los corintios vieron no solamente las palabras que Pablo habló, sino ellos experimentaron el poder de esas palabras tocando sus corazones. Ellos no entendían lo que Pablo hablaba posiblemente, pero ellos sabían que algo estaba pasando en sus vidas cuando Pablo hablaba. Un poder estaba clavando esas palabras en sus vidas, aunque sus mentes no lo entendían mucho. Y cuando ellos vieron el poder que comenzó a manifestarse en las sanidades y en los milagros, ellos entendieron que Dios estaba respaldando el mensaje de Pablo de una manera tremenda, corroborando que era un mensaje del cielo. Ahora, esto es interesante, porque Pablo dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la retórica del hombre, en la elocuencia del hombre, sino en el poder de Dios. O sea, nosotros muchas veces fallamos cuando le hablamos a la gente de Cristo o cuando le hablamos a la gente del Evangelio. Queremos hablarle de una manera que ellos no se sientan ofendidos y de una manera que ellos puedan entender. Pero muchas veces estamos queriendo que sean nuestras palabras que persuadan a la gente a quien les hablamos, cuando nuestra tarea es proclamar el mensaje de Cristo. Cristo murió por ti porque te ama. Cristo dio su vida en la cruz por ti porque te ama, porque tú necesitas salvación. Posiblemente no va a lucir muy bonito eso cuando alguien te escucha, pero si esa persona tiene sed de Dios, si esa persona tiene hambre de conocer la verdad, el Espíritu Santo va a usar esas simples pero poderosas palabras para clavar esas palabras en el corazón de esa persona, y esa persona va a responder positivamente, no a un mensaje que entendió necesariamente, pero a un mensaje que le convenció internamente. Bendito Dios, porque es un mensaje con demostración del Espíritu y de poder. Sí, hay algo que Pablo me llama la atención y me fascina. Pablo predicaba su mensaje con convicción. Él predicaba su mensaje con convicción. Él no lo predicaba porque lo escuchó a otro predicar o porque simplemente pues quiso predicar. Él predicaba con convicción. Él sentía lo que él predicaba. Era su convicción. En efecto, si tú miras conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, él dice allí algo interesante que yo quiero que miremos. Capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, versículos 4 y 5. Cuando lo tengas dices amén. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, aquí habla de convicción. La palabra certidumbre puede traducirse también convicción, gran convicción. O sea, Pablo habló algo con convicción. Cuando tú hablas algo con convicción, la gente te pone atención, porque es algo que está dentro de ti. No es palabras que estás hablando de labios para afuera. Es algo que nace de tu corazón. Dice, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Él no apelaba al entendimiento de la gente o a que la gente lo miraran como un gran predicador. No. Lo que a él le interesaba era que el mensaje fuera predicado en el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje que es predicado en el poder del Espíritu Santo es el mensaje que resalta a Cristo.
No que resalta al ser humano, que resalta a Cristo, que glorifica a Cristo, que habla de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo es. Aleluya. Ahora, volviendo a 1 Corintios, el versículo 6, cuando él dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de los hombres. Él dice, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no quise que la fe de ustedes esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría. O sea, el hecho de que Pablo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no quiere decir que su mensaje no tenía sabiduría. Amén. Déjame volverlo a decir. O sea, los griegos, como dije la semana anterior y la semana antes pasada, los griegos y los corintios eran griegos. Los griegos eran personas que amaban la elocuencia. Amaban cuando alguien llegaba, un gran filósofo, y empezaba a hablar de algo aparentemente importante. Cómo resolver los problemas del mundo, cómo ser mejor persona. Pero pensadores, filósofos, que su oratoria era simplemente basado en elocuencia y retórica humana. Un poder persuasivo. Los filósofos aprendían cómo persuadir a la gente que los estaba escuchando para convencerlos de las ideas que ellos traían. Y los corintios estaban acostumbrados a eso. Y cuando llegaba un gran orador, un gran predicador de sus filosofías, ellos se quedaban así, atentos. A ellos les gustaba eso. Ahora, fíjense si los corintios estaban en esta forma de vida, que cuando ellos oyeron a Pedro, cuando ellos oyeron a Apolos predicar, comenzó a haber división en la iglesia. Porque unos decían, yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Pero el punto aquí es que ellos estaban diciendo, yo soy de aquel a quien me gusta escuchar. Esa persona sí tiene sabiduría. Apolos era un hombre que era bien experto en palabras. Un hombre fácil para hablar. O sea, era un hombre que conocía las escrituras, pero era un hombre que tenía mucho conocimiento intelectual. O sea, cuando Apolos comenzó a predicar en Corinto, los corintios dijeron, este sí es el hombre. Nos gusta hablar. En cambio, Pablo era un hombre que hablaba solamente de Cristo. Y quizá no en una manera muy elocuente. Y entonces comenzó a haber división. ¿Por qué? Porque los corintios estaban todavía bajo ese sistema mundano de seguir diferentes filósofos. Nos pasa hoy día también. Nos pasa hoy día cuando tenemos nuestros predicadores preferidos, basados en el estilo que tiene cada uno, en las palabras que usa, en las ilustraciones que pone. Algunos dicen, no, a mí sí me gusta ese predicador porque me hace reír. Ya yo he oído esos comentarios. El punto no es el estilo del predicador, el punto es el mensaje del predicador. Si es en el estilo que te hace reír o que te hace llorar o que te hace ponerte serio, eso es secundario. Lo importante es que te imparta el mensaje de Cristo. Pero los corintios no estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban todavía yéndose por el lado de la sabiduría, de quién me gusta más, cómo habla, cómo expresa. Y Pablo dice, yo no llegué a ustedes así. Sin embargo, mi mensaje, dice Pablo, mi mensaje contiene sabiduría. Pero es una sabiduría que solamente la entienden los maduros, los que han alcanzado madurez. Aleluya. Y aquí es donde estamos hoy. Aquí es donde estamos hoy. ¿Me estás entendiendo? Nota el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Aunque yo cuando llegué a ustedes no le hablé con palabras de humana sabiduría, sin embargo nosotros hablamos sabiduría. Mi mensaje no es un mensaje de tontería. Mi mensaje no es un mensaje de pasatiempo. Mi mensaje es un mensaje de sabiduría, dijo Pablo. Pero sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Gloria al Señor. En el griego dicen sabiduría entre perfectos.
entre maduros. Ahora, vamos a definir lo que es la palabra sabiduría o lo que la palabra sabiduría significa. Sabiduría no es solamente conocimiento. Una definición de sabiduría, te la leo. Dice, sabiduría denota la capacidad para no solo entender algo, pero también actuar de acuerdo a lo que se entiende. La sabiduría no es solamente conocer algo, sino es conocer algo y usar ese conocimiento en una manera práctica, en un estilo de vida. Cuando tú eres capaz de aplicar en tu vida diaria el conocimiento que tú recibes de la palabra de Dios, eso es sabiduría. Y eso no lo enseña un predicador, eso lo enseña el Espíritu Santo. Un predicador te puede impartir conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando tú recibes ese conocimiento, el Espíritu Santo usa ese conocimiento para ayudarte a ponerlo en práctica en tu vida personal, de manera que tú comienzas a vivir de acuerdo a lo que tú has entendido y has aprendido. Y eso es sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría, dice esta definición, es un concepto crítico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se refiere a cómo uno vive su vida. ¿Cómo vives tú tu vida? Identifica qué clase de sabiduría te estás dirigiendo a ti, o qué clase de sabiduría estás tú usando. Cuando estudiamos el libro de Santiago, miramos que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal o del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué? Porque es promovida e influenciada por el sistema de este mundo que está bajo el dominio de Satanás. La sabiduría de Dios, por el contrario, es la sabiduría que es pacífica, es pura, es amable, es buena. Es la que nos ayuda a vivir la vida que a Dios le agrada y que a nosotros nos satisface. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se deja en claro que solo cuando nuestra vida está orientada hacia Dios y su punto de vista es revelado y se aplica a nuestra experiencia diaria, podemos ser sabios, dice esta definición. La palabra sabiduría denota tanto la sabiduría humana como la sabiduría divina, con conocimiento, inteligencia y comprensión. Pero la diferencia es que la sabiduría divina está basada en lo que está revelado en la Escritura. La sabiduría humana está basada en la experiencia que uno tiene de la vida, de una forma mundana o de una forma carnal. O sea, hay gente que piensa que porque tiene muchos años tiene sabiduría. Y muchas veces sí tiene sabiduría, pero es una sabiduría del mundo. Es la sabiduría que los años nos enseñan en la vida. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría que su palabra nos enseña. O sea, mucha gente puede tener un montón de años y no ser sabios de acuerdo a Dios. O sea, pues tú puedes ir a buscar un consejo de alguien que tiene muchos años y tú piensas que tiene mucha sabiduría. Pero si esa persona no es cristiana, su sabiduría no es de Dios. Posiblemente tiene mucha sabiduría, mucha experiencia de la vida, pero basado en lo que él ha aprendido de acuerdo al sistema del mundo. Amén. Aleluya. Ahora Pablo dice, el mensaje que yo les he hablado es un mensaje de sabiduría. Sabiduría que es solamente para los que han alcanzado madurez espiritual, para los maduros o perfectos. Ahora, esta palabra maduros o perfectos, vamos a hablar madurez. Allí, los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez es la traducción de la palabra perfectos. Y en la literatura griega antigua, extra bíblica, esta palabra fue aplicada a personas que se iniciaban en una religión griega llamada religiones de misterios. O sea, estas personas eran iniciados en esa religión de misterios y comenzaban a aprender ciertas cosas. Y entonces, en la mente de ellos eran personas perfectas, que estaban recibiendo algún tipo de conocimiento que los que estaban fuera de ese círculo no conocían, no entendían. Pero Pablo no está hablando así. Pablo dice, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Ahora, antes de yo seguir adelante, yo quiero afirmar este pensamiento de lo que es ser maduro espiritualmente, ser perfecto espiritualmente. ¿Qué significa? Yo quiero mirar algunas escrituras contigo. En el libro de Primera de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 14. Míralo allí conmigo. Primera de Corintios 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense que estamos despacito, ¿verdad? Vamos lento, pero vamos seguro. Okay. Primera de Corintios 14, versículo 20. Cuando usted lo encuentre, lo lee conmigo. Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Note que la palabra maduro o tener madurez o ser perfecto, de acuerdo al Nuevo Testamento, es comenzar a ser maduros en el modo de pensar. Cuando tú viniste a Cristo, tú entraste en una nueva relación con Dios. Amén. Tú recibiste vida nueva, recibiste el Espíritu Santo, recibiste la palabra de Dios para que te guíe. ¿Ah? Cuando tú comienzas a renovar tu mente conforme la palabra de Dios que el Espíritu Santo te va revelando, tú comienzas a ajustar tu modo de pensar al modo de pensar de la Biblia, al modo de pensar de Dios. Tú comienzas a entrar en una etapa de madurez espiritual. Cada creyente, en el momento que recibe a Cristo como Salvador, viene a tener el potencial de ser un cristiano maduro en el Señor. O sea, no vamos a diferenciar y decir: hay cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Hay cristianos maduros y hay cristianos inmaduros. ¿Por qué? Porque así es la vida, esa es la etapa. Entré en inmadurez y voy hacia la madurez, y hay un mensaje para los maduros y hay un mensaje para los inmaduros. No, el mensaje es el mismo. Y cada creyente tiene la misma capacidad para entender este mensaje. Ahora, no todos los creyentes lo entienden, y no todos los creyentes viven al nivel de esta madurez. Pero no depende de Dios. Dios nos ha dado el potencial. Depende de nosotros, que muchas veces no nos interesa aprender lo que la palabra de Dios enseña. No nos interesa vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Hemos aceptado a Cristo, pero queremos seguir viviendo a nuestra manera. Queremos seguir viviendo de la forma que hemos vivido hasta ahora. Y es por eso que hay muchos cristianos que pueden tener 10 años, 15 años de ser cristianos, y todavía encuentras en ellos celos y envidias y problemas y rencores y resentimientos. ¿Por qué? Porque aunque tienen el potencial para vivir por encima de eso, pero no tienen interés. Se acostumbran y les gusta seguir viviendo en esa mediocridad donde todavía están esclavos de su carne. Pero no es porque Dios no les ha dado la capacidad, es porque ellos no les interesa. Los corintios eran ese vivo ejemplo. Ellos tienen a Cristo. Pablo les dice en el capítulo 1: ustedes han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Tienen el Espíritu Santo. Tienen los dones del Espíritu en ellos. Tienen la palabra de Dios. Pero ellos están satisfechos diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy del otro, yo soy del otro. Y hay un montón de divisiones. Y Pablo dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. Si Pablo estuviera en el vocabulario moderno, le dice: ustedes son una bola de carnales. ¿Verdad que sí? Ya. Pero no es porque ellos estaban destinados a ser carnales o porque estaban en una segunda clase de cristianos. Es que a ellos no les interesaba. Y así pasa hoy día con mucha gente. Y qué triste, porque mientras un cristiano no o se acostumbra a vivir carnalmente, está viviendo por debajo de sus privilegios en Cristo, derrotado todo el tiempo,
no puede satisfacer y agradar a Dios. Y no se puede sentir él que está viviendo una vida satisfecha en el Señor. Es por eso que tú te encuentras muchos cristianos en el diario vivir que no tienen una palabra de alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque hay tantas presiones en sus vidas y tantos problemas que enfrentan que lo único que te hablan es lo que están pasando. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, ni me diga cómo estoy. No, hermano, si esto es... No, hermano, no. Y es quejas y lamentos y no hay una alabanza que sale de sus labios. Y usted me dice, pero pastor, es que están sufriendo mucho. Hey, todos tenemos problemas. Pero el cristiano que entra en esta etapa de madurez aprende que aún en medio de los problemas y dificultades hay que alabar a Dios. Hay que llenarse del gozo del Señor. Hay que entrar en este nivel de vida donde la palabra nos satisface. La palabra de Dios nos alimenta y nos hace crecer en el Señor y vivir por encima de las circunstancias. No es que somos superhombres o supermujeres cuando estás viviendo de esa manera. No, es que simplemente te estás dejando guiar por el Espíritu Santo y su palabra y no por los deseos de tu carne. Aleluya. ¿Me estás siguiendo? Sí, aquí en el capítulo 14, verso 20, Pablo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sí, es tiempo de que nosotros ajustemos nuestra mente, nuestro modo de pensar, al modo de pensar de Dios. Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el nombre del Señor. Mira Filipenses capítulo 3. Hay otro pasaje que yo quiero que miremos allí. Filipenses capítulo 3, en el versículo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Note que Pablo es el gran apóstol Pablo. Este hombre tuvo una revelación de Jesucristo incomparable. Y él dice en el versículo 12, ¿ya lo encontraste? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la vida de perfección absoluta. Pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, diga conmigo, extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Delante. ¿Qué está diciendo él? Dice, olvidándome lo que está atrás, olvidándome de mis niñerías de antaño, olvidándome de cómo yo reaccionaba antes, olvidándome de cómo era mi estilo de vida antes, olvidándome de lo que yo aprendí de mis padres, olvidándome de lo que yo aprendí de mi religión, dejando eso atrás, porque yo quiero ir hacia adelante. Aleluya. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora mira el 15. Así que todos los que somos perfectos. Ahora un momentito. Se acaba de decir que Él no es perfecto. Y ahora les dice a los filipenses, ahora todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice, no que ya sea perfecto, en el sentido, no que ya yo haya alcanzado una perfección absoluta, donde ya no cometo un solo error, porque llegué a ser perfecto. En ese sentido nadie lo es, ni él mismo lo era. Pero él dice, verso 15, así que todos los que somos perfectos. Es la misma palabra que se usa en los dos versículos, pero con dos significados diferentes. En el versículo 12 significa, no que ya yo sea perfecto, ya que yo haya alcanzado todo lo que debo alcanzar y ser el hombre perfecto. No lo soy. No lo he alcanzado todo. Pero ahora yo soy perfecto en el sentido de que yo he entrado en madurez espiritual. Amén. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Iglesia, déjame ponerlo de esta manera.
En Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí en Cristo? En Cristo tú eres perfecto. En Cristo tú has entrado a formar parte de los perfectos en el Señor, de los maduros. Tú has recibido el potencial para vivir una vida de madurez espiritual. Ahora, cuando tú te decides a vivir de esa manera, siguiendo lo que la palabra te enseña, siguiendo lo que el Espíritu Santo te está guiando, ¿ok? Tú empiezas a tener el mismo sentir que los demás que están en igual situación que tú están sintiendo. Que es agradar a Dios, que es vivir para Él, que es servirle a Él, que es tener una mente renovada. Pablo dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es lo que él sentía? El deseo de ir extendiéndose hacia adelante, progresando en el conocimiento de Cristo. Amén. Todos tenemos el potencial. Diga conmigo, todos tenemos el potencial para vivir en madurez espiritual. Pero los cristianos que se quedan achantados y conformados a lo que son ya, ahí se quedaron. Pero los que se extienden hacia adelante, los que dicen, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo te quiero conocer más a ti. Señor, yo quiero que tu presencia llene mi vida y que tú me transformes a tu semejanza. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero que tu palabra me moldee. Yo quiero que tu espíritu haga la obra en mí todo el tiempo. Señor, yo quiero dejar estas cosas que me molestan, este mal temperamento, esta forma de ser. Señor, yo estoy cansado de vivir así. Yo sé que esto no te agrada a ti. Yo quiero extenderme a lo que está delante. Yo quiero ir escalando un peldaño más en la vida cristiana. Señor, yo quiero hacer eso. Yo te necesito a ti. Tienes ese sentir. Pablo le llama a eso ser perfecto. ¿Eres tú perfecto en ese sentido? ¿O te acostumbraste a decir, yo soy cristiano, pero yo no soy perfecto? Así que acéptame todas mis malacrianzas. Hay cristianos así. Acéptame porque tú me tienes que aceptar tal y como yo soy, te guste o no. Eso tiene, en cierta manera es verdad. Tenemos que aceptarnos a todos tal y como somos. Pero yo no puedo poner esa pared y ese pretexto para yo no crecer en madurez. Eso es ponerme yo en una situación donde diga, hey, ¿sabes qué? Me tienes que aceptar así como yo soy, con todos mis berrinches y con todas mis malacrianzas. Y si no te gusta, bueno, pues es tu problema. No, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es si yo encuentro que mi forma de ser no es la que te edifica a ti, la que te ayuda a ti, la que te bendice a ti y la que realmente forma fricciones o causa fricciones en nuestras relaciones, yo debo decir, Señor, yo quiero crecer. Esto esto no me deja sentirme bien porque no te estoy agradando a ti. No estoy dando un buen testimonio de un cristiano. Yo quiero agradarte. Ese es un sentir que yo tengo. Y ese es el sentir que tiene todo cristiano perfecto. ¿Me estás entendiendo eso? Estamos hablando de algo que es poderoso en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Mira Colosenses capítulo 4. Quizás aquí vamos a estar el resto del tiempo, pero hace falta. Colosenses capítulo 4. Versículo 12. Aleluya. Pablo está hablando a los colosenses. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Epafras, bonitos nombres. Si piensas tener un hijo varón, ponle Epafras. Ya, y Epafrito.
¿Es para frito? No, es para frito. Es cuando está chiquito, ¿no? Ya cuando crece, pues es Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre, oye bien esto, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Perfecto es ser alguien que está viviendo y haciendo lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, pero lo que Dios quiere. Epafras oraba por los colosenses todo el tiempo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quería para ellos. Mira Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos capítulo 5, otra referencia. Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengas dices amén. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Pero no podemos leer este versículo y entender lo que dice. Vamos a leer desde el 11. Acerca de esto, dice Pablo, o el autor de los Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar acerca del hecho de Cristo como sumo sacerdote. Por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Hay tantos creyentes en las iglesias tardos para oír, que no oyen la palabra, que no oyen la palabra, que no oyen la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por el ejercicio, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los primeros principios, vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En otras palabras, el autor de esta epístola dice, vamos hacia la madurez. Hay cristianos que después de 20 años de conocer a Cristo, todavía los que quieren escuchar es el mensaje de que Cristo salva. Ya. Y es cierto, es el mensaje de Dios. Pero eso es leche espiritual en el sentido de que eso es lo que aprendiste cuando viniste a Jesús. Pero este mensaje que yo te estoy predicando hoy, no lo quieren aceptar, les aburre. No, pastor, no me está haciendo reír, no me está poniendo un chiste. No, pastor, pero es muy pesada esa enseñanza. Es pesada para los que no quieren oír, para los tardos para oír, para los que prefieren estar oyendo otra cosa que no tiene que ver con la Biblia. Pero para los que quieren agradar a Dios, para los que quieren hacer la voluntad de Dios, para los que quieren realmente entrar a lo profundo en Dios, para ellos es un mensaje adecuado y necesario. Es palabra sólida. Sí, un niño cuando nace tiene todos los órganos que un adulto tiene, pero este niño cuando nace no puede comer alimento sólido. No le puede dar un bistec. No puede. Solo lo que puede tomar es leche. Luego cuando va creciendo empiezas a darle algo bien trituradito, bien suave, ya un poquito más sólido, pero todavía. Y conforme va creciendo, entonces le vas dando alimento sólido. Alimento sólido implica que ha crecido. Y Pablo dice acá, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Los que por el ejercicio, por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son gente que están viviendo en la práctica la palabra de Dios. Cuando tú vives en la práctica la palabra de Dios y quieres poner la palabra de Dios en práctica en tu vida diaria, el ejercicio de querer poner en práctica esa palabra te va adaptando tus sentidos espirituales para querer más alimento sólido, más palabra sólida que te ayude a vivir una vida cristiana sólida. Aleluya. Note que el apóstol que escribió Hebreos dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Allí en 1 Corintios 2:6 Pablo dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. 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 Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando estamos aquí en este pasaje de 1 Corintios 2, sería bueno leer un poquito más, aunque no lo voy a explicar, pero simplemente para leer el contexto y que tú entiendas. Y así entramos en la conclusión. Porque te lo creas o no, no lo terminé todo. Vamos a leer el 6 otra vez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, hablamos oímos verdades espirituales en lenguaje espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. O sea, la persona sin el Espíritu no entiende a la persona con el Espíritu. Particularmente en aquello que tiene que ver con la vida de fe. Tú hablas con alguien que no es cristiano en términos bíblicos y no te entiende absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él no está en la misma frecuencia. Pero el verso 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Note que no dice: mas nosotros tendremos la mente de Cristo cuando estemos en el cielo. No dice: mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que tienen la mente de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen la mente de Cristo? Los que han venido a Cristo y le han recibido como Salvador en sus vidas, pero que están viviendo de acuerdo a lo que han recibido, con hambre de conocer más. Qué triste, iglesia, que hay cristianos que, teniendo la mente de Cristo, no están pensando como Cristo. Están pensando como carnales. Oh, aleluya. Amén. Mira el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
o como a gente madura, aunque son maduros, tienen el potencial de madurez, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora piensa acerca de esto y con esto termino. Pablo dice algo aquí interesante. Tú y yo somos seres humanos, ¿sí o no? Yo no creo que aquí haya alguien que sea de otro planeta, ¿no? Seres humanos, hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a andar si no es como hombres y mujeres? Sin embargo, el sentido que Pablo le da aquí a la palabra, Pablo dice, ustedes todavía viven como seres humanos, como hombres y mujeres sin Cristo. Todavía viven atados a lo carnal. Todavía viven, ¿por qué? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Creando partidos, creando divisiones, creando un montón de cosas, enemistades y pleitos y contiendas. Eso es evidencia de carnalidad, no de madurez. Y te doy este secreto y termino. La persona carnal, un cristiano carnal, es un cristiano que tiene toda la capacidad para ser maduro, porque está en Cristo, pero se deleita todavía en su carnalidad. Y esa es la prioridad de su vida. Estar mirando a quién criticar, estar mirando con quién ofenderse, estar mirando con quién va a tener un pleito. ¿Por qué? Porque no puede estar quieto, no puede estar tranquilo. Esa es su vida. Le hablas de la palabra y no le hace caso. Le hablas de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y no le presta atención. ¿Por qué? Porque está en el nivel de la carnalidad. Y solamente está pensando, a ver, ¿qué me estás mirando? A ver, siempre a la defensiva. Y siempre en ese problema. Y Pablo dice, no te puedo predicar como a alguien espiritual. Te tengo que volver a predicar que te necesitas arrepentir, que necesitas iglesia. Dios quiere que vayamos hacia la madurez. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar esta palabra en la sabiduría de Dios en Cristo. ¿No es precioso? ¿No es precioso? Sí, Dios te está invitando hoy a dejar todo lo que es de alguien carnal y entrar a formar parte de quien tú realmente eres en Cristo, una persona espiritual. Espiritual es todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, que ha recibido a Cristo. No para quedarnos allí solamente con el título, sino para comenzar a vivir de esa manera. Y yo te garantizo, cuando tú ajustas tu mente para pensar como Cristo, las cosas van a cambiar en tu vida y van a cambiar alrededor de ti. Y vas a entender que lo que Dios nos ha dado es precioso. Aleluya. Que la vida cristiana es una vida cristiana abundante. Es una vida cristiana que vale la pena. Es una vida cristiana que realmente no tiene comparación de nada. Bendito el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. La semana que viene quiero continuar en la cuarta parte de esta enseñanza. Pero hay otros puntos que creo que son necesarios que aprendamos. ¿Has aprendido algo esta noche? Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque realmente es una bendición cuando tú nos vas guiando hacia una vida, Señor, en madurez espiritual. Señor, gracias porque tú nos has dado la capacidad. Si estamos en Cristo, tú nos has dado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, la capacidad, el potencial de ser cristianos maduros, de ser cristianos perfectos, de ser cristianos que realmente tenemos el mismo sentir, aleluya, de ir hacia la perfección, de ir hacia un conocimiento pleno de quién es Cristo en nosotros. Señor, gracias porque tú abres nuestras mentes y tú nos ayudas a dejar de pensar como niños
y a pensar como hombres y mujeres maduros en ti. Señor, ayúdanos a caminar en esta sabiduría que tú has preparado para nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a comenzar a vivir, aleluya, en esta vida cristiana abundante, para ser testimonios, Señor, de quién Cristo es en nosotros. Oh Dios mío, para que toda cadena de opresión sea rota en nuestras vidas, para que toda obra del enemigo que viene a destruir sea quitada de en medio, y lo que está torcido se enderece, y Señor, lo que realmente no te agrada sea echado a un lado, y podamos vivir vidas que a ti te agradan, Señor. Vidas que están conformes a tu voluntad y conformes a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte cada día más. Queremos conocer a Cristo en nosotros. Queremos conocer, Señor, esta sabiduría tuya en nuestra vida. Queremos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Queremos que tu Espíritu tome control de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor. Y que toda obra de la carne sea puesta bajo nuestros pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda enemistad, todo pleito, toda contienda, todo celo, toda envidia, en el nombre de Jesús, todo aquello que no pertenece, Señor, a una persona nacida de nuevo, sea puesta a un lado, y nuestra vida sea una vida en amor, nuestra vida sea una vida, Señor, viviendo en el amor tuyo, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Oh, aleluya. Oh, Señor, ayúdanos a dejar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, hacia el premio del supremo llamamiento. Señor, queremos ser conforme a la imagen de tu Hijo. Queremos, Señor, ser conformados a esa imagen. Cada día un poquito más pareciéndonos a Cristo en nuestro diario vivir. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, eso es lo que está en nuestro corazón, mi Dios. Oh Padre, ayúdanos, aleluya. Ayúdanos, Señor, es nuestro deseo. Queremos ser una iglesia que pueda absorber estas verdades y vivirlas, para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre sea glorificado. Oh, aleluya. Para poder experimentar esta libertad con la cual tú nos has hecho libres, pero que muchas veces no entendemos, porque estamos atrapados en nuestros deseos de la carne. Estamos atrapados en nuestras inclinaciones mundanas. Estamos atrapados, Señor, en la influencia del sistema de este mundo. Oh, Dios mío, ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr esta carrera mirándote a ti, Jesús. Mirándote a ti, Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, exalta al Señor. Exalta el nombre del Señor.